Gracias, Cristóbal. Agradecerte la invitación y a la comisión organizadora. La verdad, para mí es un honor poder estar en este encuentro, sobre todo por el significado que tiene, ¿no? Que es el homenaje a nuestro colega y amigo Ricardo Salas, que a diferencia de muchos de ustedes, yo no tuve la posibilidad de trabajar de manera directa con Ricardo. Sin alguna oportunidad estuve ahí como pasante en la Universidad Católica de Temuco cuando Ricardo era decano, eh, pero, pero no hemos ido encontrando con los años. Yo lo encontré primero a él, por supuesto, como un autor que ha sido relevante para mi formación. Desde ahí es donde voy a también hablar hoy día, y me da mucho placer y gusto estar en este encuentro, y además coincidir en esta mesa con Jaime Retamal, a quien no recordaba, pero ya en la previa que hemos tenido aquí hemos recordado que más nos hemos conocido en esta misma ciudad hace un par de años atrás. Pero bueno, vamos a conversar de eso más tarde. Quisiera comenzar señalando que este texto está dedicado a Ricardo Salas por su encomiable contribución al desarrollo de una hermenéutica intercultural crítica en y desde América Latina. Y al mismo tiempo pretende ser un diálogo con su pensamiento que nos permita explorar nuevos caminos en la construcción de una sociedad democrática. Me parece justo señalar, más allá de las reservas de humildad de nuestro homenajeado, que no es posible hablar de una hermenéutica intercultural crítica en y desde América Latina sin su obra, ¿no? Sus trabajos son un referente indiscutible, en palabras de Gaber podríamos decir, una autoridad para quienes nos dedicamos a la hermenéutica. Como señala este último en Verdad y Método, abre comillas, la autoridad de las personas no tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la razón, sino en un acto de reconocimiento y de conocimiento. La autoridad no se otorga, sino que se adquiere, y tiene que ser adquirida si se quiere apelar a ella. Reposa sobre el reconocimiento y en consecuencia sobre una acción de la razón misma que, haciéndose cargo de sus límites, atribuye al otro una perspectiva más acertada. Hasta ahí la cita. El trabajo de Salas, si bien parte de la tradición hermenéutica, está en una constante interlocución con la teoría crítica y con los autores que han conformado el pensamiento latinoamericano contemporáneo. Ya se ha resaltado a lo largo del día de hoy cómo Salas se ha caracterizado por una pasión dialógica que se funda en una escucha atenta del otro y de su particular orden social y contexto. En último término, se trata de un programa filosófico que se funda en el reconocimiento de la alteridad y a partir de la compleja trama intersubjetiva que lo gobierna. En la presentación a los 3 volúmenes sobre pensamiento crítico latinoamericano, publicados en 2005, una obra coral que aporta una serie de conceptos fundamentales para entender la pluralidad de dimensiones de nuestros continentes, Salas abrió esas páginas con un breve y provocativo texto en modo de pregunta. ¿Es posible un pensamiento crítico en América Latina? Nuestro autor sostiene allí que, sin necesidad de apoyarse exclusivamente en los resultados de épocas anteriores, la riqueza y profundidad intelectual contemporánea bastan para afirmar la existencia de un pensamiento latinoamericano crítico, complejo y variado. Este pensamiento se manifiesta en diferentes racionalidades hermenéuticas, especialmente en las ciencias sociales, la filosofía y la teología latinoamericana. Responder afirmativamente a esta pregunta implica reconocer las tradiciones que lo han sostenido y que se han plasmado en investigaciones y en estudios disciplinares que desde una postura crítica se abren al análisis de la complejidad de la realidad, de esta realidad mestiza, híbrida, heterogénea de la región. Según Salas, estas respuestas surgen de una voluntad de análisis ético-político ante las condiciones sociales y culturales de América Latina. A diferencia de los enfoques historicistas y culturalistas, la hermenéutica intercultural crítica comienza por tomar en serio las pretensiones de verdad de los otros y luego se pregunta cómo debemos abordar las verdades en conflicto. Como se señala en la página 8, ¿no?, del texto de la conferencia inaugural del encuentro del día de hoy, abre comillas,
En esta tensión se encuentra el problema filosófico más interesante que quisiera evocar aquí, dice Ricardo Salas, para ir delineando la tesis que proponemos. Existen lenguajes diferentes, formas de racionalidad bien distintas para justificar lo que es bueno y justo entre los seres humanos. Y se pregunta, ¿cómo pueden convivir e interactuar esas experiencias disímiles de construcción económica, política y cultural? Hasta ahí la cita. En el fondo, retomando una expresión ya clásica de la obra de Habermas, Salas nos interpela y nos lleva a preguntarnos ¿qué debemos hacer con las pretensiones de verdad de la alteridad, las cuales no pueden dejarse simplemente entre paréntesis? La primera condición para la comprensión es el reconocimiento de esas pretensiones de verdad del otro. Pero este reconocimiento genera inmediatamente una especie de confrontación con lo que el intérprete cree y da por sentado. Esta situación de confrontación es el significado más básico de una hermenéutica intercultural crítica. La verdadera comprensión requiere que el intérprete se sienta afectado por los otros. Ciertamente es una de las primeras enseñanzas, de Gadamer es que solo podemos comprender a los demás si nos dejamos tocar, nos dejamos interpelar por aquellos. Dice Gadamer, el que quiere comprender tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo por el otro. Esa cita más está muy bien encarnada en el título que tú citabas en la mañana de Agustín Domingo Moratalla, ¿no? El arte de poder no tener la razón, ¿no? Que es lo que de algún modo articula el pensamiento de Gadamer. Al igual como señala Gadamer, la hermenéutica intercultural crítica comienza identificando y permitiendo situaciones de interpelación. Pero ¿cómo podemos tomar en serio lo que dicen, creen y hacen personas con quienes no compartimos un trasfondo común? Por ejemplo, ¿cómo entender las prácticas espirituales de poder de la magia en la cultura mapuche? Para entender estas preguntas, una postura culturalista clásica es completamente insatisfactoria. No podemos decir, bueno, es algo real para ellos, ¿no? Y dado que todos los sistemas de conocimiento son meros productos culturales e históricos, su veracidad o falsedad depende enteramente de criterios locales que carecen de validez fuera de dichos sistemas. Por su parte, el diálogo intercultural, como base de una hermenéutica intercultural crítica, plantea el problema desde una perspectiva diferente. Para tomar en serio al otro, debemos empezar por aprender su mundo, su lengua, pasando por todos los procesos relevantes de socialización y formación de dicha cultura. En consecuencia, la comprensión intercultural es siempre dialógica y productiva. El otro nunca es aquí un sujeto de investigación ni un informante, sino un interlocutor en un diálogo que transforma a todos los participantes. Por esta razón, el resultado de una comprensión intercultural es siempre creativo. En palabras de Gadamer podemos decir que se hace manifiesta allí esta fusión de horizontes en la que nos elevamos a una universalidad superior que supera no solo nuestra propia particularidad, sino también la del otro. El pensamiento crítico latinoamericano se ha consolidado como una forma de responsabilidad intelectual. Es algo que Salas insiste y que este pensamiento se sustenta en racionalidades hermenéuticas que, lejos de pretender una lógica única y totalizadora, incorpora diversas perspectivas disciplinares y transversales, lo que da cuenta de su riqueza epistemológica. La multiplicidad de enfoques es vista como una fortaleza, ya que permite abordar la realidad desde ángulos distintos y complementarios. Este encruzamiento posibilita una lectura compleja y comprometida de la realidad, enraizada en las condiciones particulares de los pueblos latinoamericanos. Otro rasgo esencial de este pensamiento crítico en América Latina es su dimensión ético-política. El autor destaca que esta forma de pensamiento no puede desligarse de una ética de la responsabilidad ante las injusticias y exclusiones históricas que afectan a la región. La tarea de una hermenéutica intercultural crítica no es simplemente descriptiva o contemplativa, sino eminentemente transformadora. Este compromiso se traduce en una voluntad de problematización continua de la realidad. Por ello, el pensamiento crítico latinoamericano no se contenta con interpretar el mundo, sino que busca incidir en él, en una coherencia con las tradiciones de liberación que han marcado la historia intelectual de la religión, de la región.
En una entrevista realizada aquí por el colega Cristian Valdés, ¿no?, en un número monográfico, ¿no?, que se realizó el año 2020, que fue publicado en Utopía y Praxis Latinoamericana, la revista venezolana de la Universidad de Zulia, Salas dice, ¿no?, abre comillas, la cuestión intercultural se ha expandido entonces al mismo tiempo que se tiene conciencia de estar viviendo en sociedades profundamente inequitativas, que somos parte de un planeta que no permite que todos los seres humanos alcancen la plena satisfacción de sus necesidades vitales, en que la distribución de la riqueza no es solo inequitativa entre el norte y el sur, sino que se vislumbra al interior del mismo norte. Son sociedades asimétricas donde la cuestión de la integración social y política parece difícil de lograr, ¿no? Hasta ahí parte de esta entrevista, ¿no? De hecho, también hay varios trabajos ahí publicados de varios miembros presentes aquí en este encuentro. Por ello, una hermenéutica intercultural crítica debe emerger desde la situación histórica más propia y concreta, la de los pueblos marcados por la colonialidad, la desigualdad estructural, el mestizaje cultural y la lucha por la autodeterminación. Pensar críticamente en América Latina exige asumir estas condiciones como punto de partida y no como obstáculos a superar desde paradigmas externos. Salas afirma que una hermenéutica intercultural crítica latinoamericana es una expresión de resistencia y de afirmación de la identidad. En tal sentido, representa una práctica intelectual que reivindica la dignidad y la autonomía de los pueblos de la región en diálogo crítico con la tradición filosófica occidental. Hay tres elementos del contexto que pueden ayudarnos a comprender plenamente el desafío que implica la ampliación de los horizontes culturales en este diálogo intercultural. La interpretación se produce no solo entre creencias, sino también en nivel más profundo de las presuposiciones metafísicas que, en primer lugar, establecen lo que se puede decir y proporcionando los conceptos fundamentales y los criterios epistémicos de una forma de conocimiento. En segundo lugar, no son sistemas teóricos, sino formas encarnadas de actuar, pensar y vivir. Y por último, están abiertas a una constante reconfiguración histórica. En esta profunda confrontación, el investigador no puede dejar de lado sus propios compromisos ontológicos ni las reivindicaciones de verdad del otro para centrarse únicamente en las funciones sociales o culturales que desempeñan. Más bien, asumir la interpelación del otro exige un profundo cuestionamiento de los propios antecedentes y una respuesta creativa en forma de una universalidad superior, ¿no? Esto siguiendo un poco esta idea de Gadamer, ¿no?, de la fusión de los horizontes. La pertenencia y relación común con una realidad compartida que permite interpretaciones diversas y complementarias es la condición de posibilidad de esta interpretación dialógica que puede movilizar procesos de autorreconfiguración reflexiva del trasfondo de cada interlocutor. La verdad no es algo que se pueda medir mediante un conjunto de criterios normativos que validen la adecuatio entre ciertas creencias y el conjunto de criterios normativos entre ciertas creencias y el mundo. Cada sistema de conocimiento suele proporcionar sus propios criterios epistémicos que solo tienen sentido en un sistema particular de presuposiciones ontológicas. Pero dado que los sistemas de conocimiento son formas de estar en contacto con la realidad, solo pueden perdurar si se conserva en ellos un núcleo fundamental de verdad, una forma adecuada de describir y utilizar dicha realidad para los fines relevantes de una cultura. La confrontación de esos núcleos de verdad, siempre parciales y perspectivistas, es en lo que consiste el reconocimiento mutuo de dichas pretensiones de verdad propias de una hermenéutica intercultural crítica. Invita a la elucidación interpretativa de lo que se presupone en ambos contextos, así como a la búsqueda de una comprensión más amplia y profunda del tema, y de manera que conduzca a la ampliación y transformación de los interlocutores en el diálogo. Por ello, se espera que los intelectuales latinoamericanos asuman una posición crítica frente al mundo que los rodea, que no sean meros reproductores de teorías ajenas, sino actores comprometidos con dicha realidad. En tal sentido, la figura del intelectual crítico se vincula estrechamente con el proceso de emancipación regional.
El pensamiento crítico se convierte así en un ejercicio de responsabilidad, una forma de acción intelectual que no escinde la teoría de la práctica. Por otra parte, una fusión de horizontes con orientación intercultural no puede concebirse bajo el modelo del consenso. En lugar de una nueva visión unificada de la realidad que reorganiza la diversidad en una nueva síntesis universal, conformando así un nuevo punto de vista privilegiado que podría arbitrar normativamente sobre los demás. Cada interlocutor, en tal caso, termina con diferentes perspectivas ampliadas que, no obstante, pueden interrelacionarse para abordar problemas comunes. Encontrar nuevas perspectivas, el aprendizaje mutuo, la reforma creativa de las tradiciones, prácticas sociales y la creación de vínculos de respeto y solidaridad, la resolución de conflictos, el fomento de la colaboración para afrontar problemas sociales y ecológicos, son algunos de los posibles resultados de este diálogo intercultural. Finalmente, Salas apunta a una hermenéutica intercultural crítica que, lejos de agotarse en una disciplina específica, se nutre del diálogo entre saberes. La convergencia de la filosofía con otras disciplinas permite una comprensión más amplia y profunda de la realidad. Esta convergencia también abre la posibilidad de formas de pensamiento en constante construcción que respondan a los desafíos actuales sin perder de vista tradiciones críticas del pasado. Según nuestro autor, el pensamiento crítico en América Latina está vivo, en movimiento, y exige de quienes lo cultivan una actitud permanente de apertura y compromiso. Esto claramente no ocurre simplemente cada vez que se encuentran personas pertenecientes a horizontes culturales heterogéneos. El diálogo intercultural no es la opción por defecto en contexto de diversidad cultural. Por esta razón, una hermenéutica intercultural crítica no puede detenerse en la mera descripción y en el refinamiento de la forma en que la comprensión es ejercida constantemente por sí misma. Además, su papel creativo y constructivo en la reconfiguración de la sociedad y la cultura también tiene una función crítica: explorar y criticar las maneras en que la interpretación se bloquea y el diálogo también fracasa. Porque, como señala nuestro autor en uno de sus textos tempranos, pensar críticamente desde América Latina es un ejercicio de afirmación, pero también de liberación, lo cual no se detiene. Hasta ahí.